Jesús, un personaje que marcó un antes y un después en la historia, literalmente. De esos personajes que tuvieron una influencia nunca antes vista y que, a base de ello, se moldeó la cultura y sociedad actual. Amado por unos, odiado por otros, o bien venerado o bien rechazado. Ha sido múltiples veces estudiado. Mucho se ha cuestionado sobre existió o no, sobre si hizo milagros o no, sobre su vida adolescente, sobre si todo lo escrito en el Nuevo Testamento sobre él fue verdad o mentira, o qué tan cierto es lo que se menciona en las escrituras. Bueno, muchas preguntas y pocas respuestas, como diría Calle 13. O bueno, no pocas, pero sí muy precisas. Porque tienen la costumbre de preguntar cosas raras, por eso no me contestan. ¿Cómo está colaborando el ejército en la emergencia de los temporales? Siempre pregunta cositas así que le pueden producir problemas, entonces no le contesta nada. Comenzamos este canal resumiendo la vida de uno de los mayores personajes que nos dejó la Edad Antigua, siendo el inicio de muchos otros videos más sobre más personajes de la historia, así que atentos. Ojito. Pero antes que nada, aclarar que este video tocará la historia de Jesús apegándose a los hechos verídicos y comprobados como reales por la gran mayoría de profesionales e historiadores. Será mención a los hechos escritos en la Biblia, pues esta es la referencia más cercana que se tiene en la que se hable de la vida de Jesús más en profundidad. Pero claro, se verán qué cosas son en parte ciertas y cuáles son solo un mero cuento. Y bueno, ya para ahorrar texto porque sí después me va a servir, comenzamos con este resumen bien resumido. Primero situémonos en tiempo y espacio, importante antes de todo. Eran los últimos años antes de Cristo en la actual tierra de Canaán. Sí, ahí cito. En ese momento, la región de Israel, conformada en ese entonces por varios territorios hebreos, entre los más importantes Judea, Galilea y Perea, formaban parte del poderoso Imperio Romano, quien los tenía como vasallos. Centrándonos más en el territorio de Galilea, este era un reino que cada vez contaba con una economía creciente, pero que también estaba terriblemente ahogado por el tributo que tenía que pagar al Imperio Romano, quienes estuvieron muy pesados en ese aspecto de manera constante. Sí. ¡Págueme la renta! Fue en ese territorio, en el pueblo de Nazaret, donde nuestro protagonista nacería en torno al año 7 y 4 a.C. en una familia probablemente numerosa y humilde, con María y José como padres y también con sus hermanos, de quienes ya hablaré en breves. Como casi toda la región hebrea, Nazaret era un lugar habitado mayormente por judíos, como lo era Jesús y toda su familia, y el aspecto religioso era un pilar bastante importante en la sociedad. Tanto fue esto que la autoridad romana respetaba mucho, con la condicional de que no se les olvidase pagar por más impuestos. Hasta me espantó, caray. Digo, yo creo que primero se saluda, ¿no? El judaísmo era la religión por excelencia en estos territorios. Ocupaba tanto el aspecto social como político, importante esto último, pues siempre que se podía se hacía notar un nacionalismo judío que buscaba la expulsión de los romanos y la independencia del territorio. Ahora, regresando a Jesús, es probable que durante su niñez haya recibido una formación y educación conforme al momento. Por un lado, por razones familiares, aplicó la carpintería, pues su padre José trabajaba en ello, mientras que, por otro lado, llegó a formarse religiosamente, donde aprendió a instruirse en las escrituras judías, aprendiendo idiomas como el hebreo, el arameo, el cual dominaba relativamente bien, y se cree que hasta el latín. Eso no me lo esperaba. En la Biblia se explica que es justo durante su formación en la que, teniendo alrededor de 12 años, Jesús se quedó en el templo de Jerusalén luego de la celebración de Pascua, entablando una insana conversación con los maestros del templo. Según interpretaciones a día de hoy, este hecho puede que tenga algo de verdad, pero tampoco del todo. Si bien es cierto que Jesús pudo haber participado en una de estas conversaciones, es algo difícil que haya participado de ello en una edad tan temprana como lo serían los 12 años, teniendo en cuenta que también pudo ser agregado este detalle para hacer resaltar la imagen de la sabiduría del mismo Jesucito. Pero bueno. Lo que sí es certero señalar era su vínculo con Juan el Bautista, considerado como el predicador que Jesús admiraba, y mucho fue su admiración que después de haber pasado tiempo con Juan, se hizo bautizar por él, una acción que significaba el haber alcanzado la pureza con Dios. La influencia que tuvo Juan en Jesús se mostró en la enseñanza del Padre Nuestro, la oración insigne de la religión cristiana, que tuvo unas modificaciones a partir de las plegarias judías. La relevancia que tuvo Jesús aún en vida no fue relativamente amplia, razón por la cual es por la que no se cuenta con muchas fuentes históricas de aquel entonces en el que se le haga mención más que en la Biblia y algunas fuentes romanas.
A pesar de no contar con una gran relevancia, se esforzó por hacer que los seguidores que ya contaba aprendieran la oración que Juan Bautista ya le había enseñado, pero de una manera algo diferente a lo que se hacía, pues era él quien llevaba su palabra a todo lugar, no se quedaba en un solo sitio, lo que lo distinguió de otros sabios religiosos, quienes les daba flojera pararse y se quedaban mayormente en los templos. ¿Qué les importa lo demás? No hagan dormir. Un punto clave en su vida fue la trágica muerte de Juan Bautista. Como bien había mencionado, la sociedad hebrea era bastante centrada en su religión y en ese momento había pasado una polémica al respecto. El conocido Herodes Antipas, si bien era una persona judía ortodoxa, era alguien que vivía en el mundo del placer y la lujuria. Poco más y apostaba en partidos de fútbol, imagínate. Esto escandalizó mucho a los hebreos, y lo que terminó como cereza del pastel es que decida casarse con la esposa de su hermanastro, que terminó con el Bautista como el principal crítico de Herodes de manera abierta, cosa que el emperador no lo vio como algo bonito, por lo que ordenó su arresto, y si no fuera poco eso, lo mandó a ejecutar. Este hecho fue un golpe durísimo para Jesucito, porque Juan era una persona el cual admiraba, y el que ya no esté vivo, de cierta manera, lo motivó a seguir haciendo lo que ya estaba haciendo, predicar su palabra a donde vaya, sin descanso. A contrario de lo que mucha gente cree, Jesús predicaba no tanto una nueva religión, sino una versión más moderna del judaísmo, más ética, alejándola de los cultos externos que los malvados fariseos habían implantado para distanciarlos de su Dios. Paradójicamente, es en este momento de su vida en el que se describen los conocidos milagros que Jesús hacía, pero donde no se cuenta con textos históricos que se comprueben los mismos. La razón por la que no hay muchos documentos históricamente podría ser a razón de que en ese momento el territorio de Israel era considerado por los romanos como tierra bárbara, y no tenía tanto interés por crear algún centro cultural como lo que pasó en otros lugares. Se conoce que el Jesús participó en un ministerio público en los territorios de Galilea y Judea, siempre con su misión de seguir aportando sus enseñanzas a donde vaya, caracterizándose porque a pesar de no contar con muchos seguidores, razón por la que no llamó la atención de la autoridad romana, trataba siempre que ellos entiendan su idea y la lleven a todo lugar, como él hacía. Jesucito también sabía cómo dirigirse al público, haciendo que lo entiendan de una manera más comprensible a base de las conocidas parábolas, historias que tenían una moraleja bonita para hacer ver a la gente cómo es el buen actuar y ver, según se entiende, una verdad espiritual. Poco a poco empezó a tener un mensaje más directo, en el cual proclamaba la llegada del reino de Dios, que instauraría un nuevo orden espiritual y político, pero para que las personas de a pie estén bien preparadas para la llegada de ese nuevo reino, debían renunciar a las riquezas pasajeras, a todo lo satánico, lo malo, a lo diabólico. Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado, porque el diablo quiere llevarte al infierno. Y a seguir una buena vida, y por sobre todo, a amar al prójimo. Bien ahí, retomando, lo que mucho se menciona también en la Biblia, y lo que sabemos de la vida de Jesús, fueron sus milagros. Este tipo de acciones que han sido ampliamente estudiadas por los historiadores, quienes llegan a teorizar que los conocidos milagros fueron probablemente exorcismos y curaciones. Esto iba llamando la atención de sus seguidores e iban alimentando más la idea de que era él el Mesías, del que tanto se había hablado y esperado, pero como era de notar, empezaba a ganar detractores, como un cierto grupo de judíos ortodoxos quienes despreciaban la manera de ser de Jesucito, quien se juntaba con todo tipo de personas, incluso de ladrones, prostitutas y enfermos, los cuales eran vistos como gente impura. De aquí es donde se recuerda la célebre frase que se le atribuye a Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con esto todos quedaron. Su vida itinerante seguía, y aún con un clima de misterio. Un hecho que se puede tener como algo verídico es el incidente del templo que se produjo a causa de él mismo. Estando en Judea, nuestro prota, seguido de una multitud de sus Patreons rango Dios, llegó al gran templo de Jerusalén, uno de los más importantes, pues era el único al que los judíos podían ir si es que querían rezar a su Dios. Pero tal como pasa en la actualidad, en los alrededores del templo se habían montado negocios y comercio, lo que terminó siendo del total desagrado del Jesús, porque imagínate, que empiecen a hacer esas cosas y encima cerca de la casa de Dios fue algo inaceptable, por lo que, sin dudar, se puso a desordenar los puestos, tirarlos y destrozar todo toito. Este hecho fue trascendental, pues los sacerdotes judíos empezaban a ver que Jesús podía constituir una amenaza para su autoridad religiosa y al modo de vida que ellos ya tenían. Además de que no estaba solo, pues ya contaba con aún más seguidores, quienes lo llamaban el rey de los judíos.
No solamente eran los sacerdotes quienes ya tenían miedito de Jesús, sino también el mismo Herodes, quien ya se había enterado de la existencia de nuestro protagonista y, a raíz de eso, ordena su apresamiento. El aclamado por el pueblo rey de los judíos comenzó a ser perseguido por motivos del gran destrozo que hizo en el templo, y no menos importante, también por el miedo de las autoridades. Lejos de lo que se puede creer, las órdenes de su arresto no se debieron en sí a un tema religioso, sino más a uno social, porque se pensaba que podría organizar sublevaciones y, si es que se detenía al líder, en este caso Jesucito, se evitaba algún problema después, algo que terminó siendo vital, puesto que lo que seguiría sería lo que marcaría la historia como no se vio nunca antes. Detenido ya, fue llevado a juicio donde lo esperaba ya un personaje conocido como polémico, Poncio Pilato. Sin embargo, Pilato, según fuentes históricas, no tuvo en primera consideración ordenar su ejecución, con tal de decir que no lo veía como una amenaza a lo que era Herodes, quien deseaba su muerte. Pero por presiones públicas, tanto de los sacerdotes y también de los malvados fariseos, Pilato cedió y ordenó la muerte del Jesús, hecho que terminaría retratado en la crucifixión y probablemente con la famosa inscripción INRI sobre su cabeza, explicando el motivo de su ejecución: Rey de los Judíos. Como dije al inicio, hay varias cosas que están escritas en la Biblia y que discuerdan mucho con lo que pudo haber pasado, apoyándose de otras fuentes temporáneas. Es por ello que ahora pasaré a explicar qué de tanto es cierto lo que se encuentra en la misma Biblia, o qué no. Vamos a ver. Se menciona que Jesús nació en Nazaret, pero ¿por qué se menciona Belén como el lugar de nacimiento? Bien, para empezar a entender esto, tenemos que situarnos en los primeros evangelios del Nuevo Testamento. En las mismas se menciona que Jesús nació en Belén, debido a que se iba a organizar un censo, uno que se debate si fue verdad o mentira, bueno, y toda la familia debía acudir, siendo justo ahí donde nació Jesús. Aunque todo esto no tiene respaldo histórico, puesto que no se comprueba que hubo un censo en ese momento, y menos que la familia tenía que acudir hasta Belén para ello. La razón del por qué se menciona que Belén fue el lugar donde nació Jesucito es porque siempre se comentaba en el Antiguo Testamento que era ahí donde el Mesías nacería, por lo que quedó para la posteridad. Básicamente pusieron el nacimiento de Jesús en este lugar para que quedase bien, por lo que se cumplía, entre muchísimas comillas, la profecía. Otro punto era sobre si tenía hermanos. En esa época las familias solían contar con muchos hijos, por razones muy simples. Más manos para hacer el trabajo no venían mal. Por lo que, viendo el caso del Jesús, lo más verídico es que sí llegó a contar con hermanos. Incluso eso mismo se relata en la Biblia, más específicamente en los evangelios de Mateo y Marcos. Pero, ¿por qué no se menciona tanto este dato? Pasa y resulta que la iglesia no podía dejar pasar esta versión, por mantener la tradición de que María no tuvo más hijos que Jesús sin intervención de un hombre, apelando a seguir manteniendo su nombre como María la Virgen, razón por la que no se menciona a sus hermanos como hermanos, sino más como familiares, primos y conocidos en la vida del Jesús. Respecto sobre su relación con María Magdalena es aún un tema de debate. Lo único que tenemos de información de ella está en la Biblia y en algunos evangelios apócrifos, o sea, escritos que no están dentro del canon. Según la Biblia, María Magdalena fue una de las seguidoras más cercanas a Jesús, siendo ella además un apoyo para nuestro prota en todo aspecto, incluso en el económico. Tanto fue el aprecio que ella le tuvo que lo siguió hasta el día en el que fue crucificado y su posterior resurrección, entre comillas. Se llega a pensar que llegó a ser pareja de Jesús debido a esta gran cercanía que tuvieron, llegando al punto de que en el Evangelio de Felipe, o otro evangelio apócrifo, se mencionara que Jesús llegó a amar a María Magdalena por sobre sus mismos discípulos, y que incluso se llegaban a besar. Aunque no es tomado en cuenta este texto porque no es fiable y tampoco está dentro del canon, aún hoy en día es objeto de debate, y tanto si fue o no pareja de Jesús, son historias que no son descartables, viniendo más de una personaje que está llena de misterios. Viendo el hecho de los famosos milagros que Jesucito hacía, se pueden encontrar un montón de interpretaciones, aunque si nos ceñimos a un punto de vista realista e histórico, lo más probable es que bien pudieron ser coincidencias, hechos naturales, exorcismos, curaciones de enfermedades, momentos puntuales o lo que pudo haber pasado en realidad, que fueron posteriormente reinterpretados por las comunidades cristianas y hacer ver las señales divinas que tenía el Salvador, apuntando más a relatos exagerados y simbólicos. Es cierto que la vida del Jesús histórico aún tiene muchísimos puntos de los cuales hablar, pero entre todos, el tema sobre la última semana es uno que aún en día es debatido.
Primeramente se puede afirmar un par de cosas. La entrada y la aclamación hacia Jesús, el juicio ante Pilato y la crucifixión son hechos que se pueden afirmar, pero con respecto a la última cena se puede evidenciar una cierta división de opiniones. Mientras unos lo consideran como algo canon según el manga, otros lo consideran como que puede que haya pasado, como no, una clara duda. Lo que sucede con este hecho es que muy posiblemente haya sucedido, solo que no exactamente como se menciona en la Biblia, sino que solo fue una reunión en la que se haya compartido un momento de Jesucito con sus apóstoles y seguidores, sin saber que podía ser la última, de ahí el probable nombre, la última cena. Ya lo que sigue sobre la resurrección y posterior a ello no hace falta que diga mucho, ya saben ustedes. Por cierto, un dato curioso, la imagen que está siendo mostrada ahora es considerada la primera representación de la crucifixión de Jesús, que data de los años 85 a 95 después de Cristo. Lejos de lo que se puede pensar, una de las primeras representaciones es una burla, una parodia, con un Jesús con cabeza de asno, una cruz mal dibujada y por lo que se ve dando la espalda. Al lado se puede ver a un joven cristiano llamado Alexámenos, que está adorando la imagen. De ahí el nombre de esta representación, Alexámenos adorando a su Dios. Si les gustó el video no dudes en compartirlo y darle mucho amor, y si quieres seguir escuchando resúmenes bien resumidos con esta voz linda, no olvides suscribirte y estar pendiente a todos los videos que se suban. En la descripción encontrarás listas conforme a las edades históricas, así para que todo esté más presentable y más ordenado. Nos vemos.